Bueno, el tema es soluciones acuosas. Eso significa que el solvente siempre va a ser agua. Por eso, en el cuadro, en un sector, dice 18 gramos mol porque esa es la masa molar del agua. Y dice, se preparan 725 centímetros cúbicos de una solución. Eso significa que ese 725 se va a escribir en solución en la parte del volumen, en el único lugar donde hay centímetros cúbicos. Entonces nosotros lo vamos a poner en esa parte del cuadro. Después nos dice, de una solución de hidróxido de potasio y ya nos da la masa molar. Entonces, esa masa molar nosotros la tenemos que escribir en el cuadro, en la parte del soluto. Es decir, que la vamos a poner arriba del 18 gramos mol. Porque es lo que nosotros vamos a preparar, una solución de ese soluto. Entonces, ahí vamos a poner 56 gramos mol. Y la solución no va a tener una masa relativa, pero lo que nosotros vamos a poner en esa parte, o sea, fuera del cuadro, es la densidad. La densidad es la que está escrita ahí arriba, que nos dice cuya densidad es 1,15 gramos sobre centímetros cúbicos. Es decir, que primero vamos a completar, lo ponemos acá abajo, primero vamos a completar esas partes del cuadro. Así que vamos en orden. Esto nos va a servir mucho para después poder hacer el ejercicio. Ahora nos dice utilizando 90 gramos de soluto. Como habla de soluto y habla de gramos, nosotros lo vamos a poner, obviamente, en solutos, en donde diga gramos. Ya con los datos que tenemos en la consigna, una vez que ya escribimos este 90, no podemos seguir completando el ejercicio. Entonces, por lo menos vamos a tener que hacer un par de cuentas. Lo primero que podemos sacar, si queremos, son los gramos de la solución. Para sacar los gramos de la solución, vamos a multiplicar el volumen de la solución con la densidad. O sea que la cuenta que vamos a hacer es 725 por 1,15. Una vez que tenemos el resultado, ¿sí? Hacemos la cuenta despacito, sin ningún problema. Una vez que tenemos el resultado, que es 833,75, lo vamos a poner en donde diga gramos en la parte de la solución. ¿Por qué? Si estamos multiplicando la densidad de la solución por el volumen de la solución, nos va a dar la masa, y la masa se expresa en gramos. Y lo que también vamos a poder sacar con este cuadro, porque lo primero que nosotros sacamos es lo que tiene, aunque sea dos datos, y lo que también vamos a poder sacar es los moles del soluto, porque yo tengo los gramos del soluto y los moles del soluto. Y eso se hace haciendo una división. La división que vamos a hacer es 90 dividido 56. Y eso nos va a dar 1,61, que lo vamos a poner en la parte de moles. Una vez que eso ya lo tenemos escrito, vamos a ver dónde más tenemos dos datos. Y esa es la primera parte del ejercicio, porque tenemos gramos del soluto y gramos de la solución. Y lo que vamos a hacer con esos dos datos es una resta. Es decir, que vamos a agarrar y vamos a restar 833,75 menos 90. Hacemos la cuenta y una vez que tengamos el dato, lo vamos a escribir en la tabla. Bueno, hacemos la cuenta y la cuenta nos da 743,75 gramos. Solamente nos queda completar una sola cosa de la tabla ahora, que son los moles del solvente. Y la cuenta que vamos a tener que hacer es la misma que cuando sacamos los moles del soluto. ¿Qué cuenta era la que habíamos hecho antes? 90 dividido 56. Y ahora vamos a hacer
con 75 dividido 18. Cuando tenemos el resultado, lo anotamos, hacemos la cuenta, la división, repetimos, 743,75 dividido 18. Y nos va a dar 41,32 moles. Recién una vez que esté la tabla completa, vamos a empezar a calcular lo que nos pide el ejercicio, que en este caso son tres cosas. ¿Sí? Si vemos el ejercicio, en primer lugar, lo que nos pide es la M grande. La M grande significa molaridad. Y la fórmula es la siguiente, la voy a escribir. Bueno, entonces la fórmula es moles del soluto en 1000 cm³ de una solución. Entonces, primero nos dice moles del soluto. Y si nosotros miramos la tabla, nosotros tenemos los moles del soluto. Nos dice que es 1,61. Entonces, vamos a hacer una regla de tres simple. Yo tengo 1,61 moles del soluto, pero no lo tengo en 1000 ml de la solución. Lo tengo en 725, perdón, cm³ y mililitros es lo mismo. Lo tengo en 725 cm³. Pero a mí la fórmula de molaridad no me lo pide en 725 cm³, sino que me lo pide en 1000 cm³. Eso significa que abajo del 725 vamos a tener que escribir el 1000. Y una vez que lo hayamos escrito, vamos a poder hacer la regla de tres simple. Recuerden, para la regla de tres simple, primero hay que hacer multiplicación y después división. Eso significa que la cuenta que vamos a hacer es 1000 cm³ por 1,61 dividido 725. Hacemos la cuenta y nos da 2,22, pero lo que hay que tener en cuenta es que yo no voy a poner moles ni nada raro, sino lo que a mí me pedía. ¿Qué me pedía el ejercicio? La M grande. Y la M grande es lo que vamos a poner entonces en nuestro resultado. Una vez que tenemos el primer ejercicio hecho, entonces, o la parte A en este caso, que ahí la hacemos, es 2,22 molar, vamos a hacer el punto B. El punto B, ¿sí? Que nos dice porcentaje MNM, que significa porcentaje masa en masa. Y yo ahora voy a escribir la fórmula. Y la fórmula nos dice gramos del soluto en 100 gramos de solución. Eso es lo que nos dice la fórmula. Entonces, primero nos dice gramos del soluto. Y si nosotros vamos a la tabla, los gramos del soluto los tenemos. Son 90 gramos. ¿Sí? Y la fórmula nos dice en 100 gramos de solución. Pero si yo veo la tabla, yo no tengo en ningún lado 100 gramos de solución. Yo tengo 833,5. Pero la fórmula me pide en 100. Entonces, abajo del 833,5 vamos a poner el 100. ¿Sí? Y una vez que lo hayamos escrito, vamos a hacer la fórmula, la regla de tres simple, la multiplicación y después la división, igual que se hizo en la parte anterior. Hacemos la cuenta y una vez que tengamos el resultado, le vamos a poner por ciento masa en masa. Bueno, entonces nos da 10,79 y le agregamos por ciento M barra M, que significa masa en masa. Ahí está. Una vez que hayamos terminado de escribir eso, pasamos al punto C, que nos dice G barra L. G barra L significa gramos dividido litros. ¿Sí? Voy a anotar la fórmula.
y la fórmula nos dice gramos del soluto en litro de solución. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿tengo los gramos del soluto? Sí, los tengo, son 90 gramos. Y lo vamos a dividir por los litros de la solución. Yo la solución no la tengo en litros, la tengo en centímetros cúbicos. Entonces, lo que hacemos es ese 725 dividirlo por 1000 para poder tener el resultado en gramos sobre litros. O sea que yo hago 725 dividido 1000 y da 0,275 litros. Eso lo vamos a escribir abajo del 90 y vamos a proceder a hacer la división. Vamos a hacer 90 dividido 0,725 litros y nos va a dar un resultado que en este caso es 124,13 y siempre ponemos la unidad de lo que nos pide. En este caso, gramos sobre litros. Ya tenemos resueltos el punto A, B y C del primer punto. Siempre primero tenemos que completar la tabla. Bueno, vamos a pasar entonces al otro ejercicio. Vamos a pararnos un poquito. La tabla es la misma. Soluto, solvente y solución, gramos, 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 moles, moles, centímetros cúbicos y al lado del solvente el 18 gramos mol porque estamos haciendo soluciones acuosas. Y lo que vamos a empezar a hacer es completar según los datos que tenemos, los datos que nos da el ejercicio. En primer lugar, nos dice que tenemos 680 centímetros cúbicos de una solución. Entonces, el 680 lo vamos a poner donde diga centímetros cúbicos. Después dice, nos da el elemento y nos dice que el MR es 159 gramos mol. Y si nosotros recordamos lo que dijimos hace un rato, eso lo anotamos arriba del 18 gramos mol, porque nos está diciendo que es la masa molar del soluto. ¿Sí? Entonces, arriba de 18 gramos mol vamos a poner 159 gramos mol. Y una vez que ya tenemos esto, abajo del 18, o sea, en la solución, vamos a poner la densidad, ¿sí? Porque nos dice ahí claramente que es la densidad de la solución, que es 1,18 gramos sobre centímetros cúbicos. Bueno, una vez que eso lo escribimos, nos damos cuenta que podemos completar algunas cositas nada más de la tabla, ¿sí? No demasiadas, porque yo en un solo lugar tengo dos cosas. La cuenta que vamos a tener que hacer es la de los centímetros cúbicos, o sea, el volumen de la solución por la densidad. Y el resultado, que es 802,4, lo vamos a escribir en los gramos de la solución. Ahora no tenemos más datos para poner directamente en la tabla, pero tenemos algo en nuestra consigna que nos dice una información extra. Nos dice 27% masa sobre volumen. ¿Y qué significa por ciento masa sobre volumen? Bueno, voy a escribir la fórmula. La fórmula es gramos del soluto, ¿sí? Por eso dice masa, en 100 centímetros cúbicos de solución. Yo los gramos del soluto en este ejercicio no los tengo, entonces no los voy a usar. Voy a usar el dato que a mí me da el ejercicio. Si nosotros vemos la consigna que recién le hice, un circulito violeta, nos dice que tenemos 27% masa sobre volumen. Ese es el dato que nos da el ejercicio. Y yo sé que ese 27% masa sobre volumen está en 100 centímetros cúbicos de solución. Y eso yo lo sé gracias a la fórmula del porcentaje masa en volumen. ¿Sí? Y abajo de ese 100 centímetros cúbicos vamos a poner el 680 centímetros cúbicos. Y gracias a esto, nosotros vamos a poder sacar lo otro que nos dice la fórmula. ¿Qué es lo otro que nos dice la fórmula?
gramos del soluto. La regla de siempre se resuelve de la misma manera. Entonces me dice que voy a obtener los gramos del soluto. ¿De qué manera? Bueno, haciendo 680 por 27 dividido 100. Y eso nos da 183,6 gramos del soluto. Y eso lo que vamos a ir a hacer es ponerlo en la tabla. ¿Sí? Bueno, ahora con estos datos vamos a poder sacar, por ejemplo, el orden es indistinto, o sea, se puede hacer todo en el orden que se quiera, podemos sacar los moles de la solución, en primer lugar, haciendo esa división, o sea, 183,6 dividido 159 gramos mol. Y eso nos va a dar 1,15 moles. Y al igual que hicimos en el ejercicio anterior, si yo a la solución le resto el soluto, voy a tener el solvente. Hacemos la cuenta y nos da 618,8 gramos. Para sacar los moles de la solución y ahora sí poder completar la tabla, vamos a hacer 618,8 dividido 18. Es decir, la misma cuenta que hicimos en la parte de arriba para sacar los moles del soluto. Esto nos da 34,38 moles. Y ahora que ya tenemos todo completo, vamos a poder sacar lo que nos pide el ejercicio. Y si nosotros observamos, lo primero que nos pide es la m chiquita. La m chiquita es la molaridad y voy a escribir la fórmula. La fórmula de molalidad, que era M chiquita, es moles del soluto en 1000 gramos de solvente. Y si yo miro el cuadro, lógicamente, los moles del soluto los tengo, que es 1,15. Pero la fórmula me dice en 1000 gramos del solvente. Y si yo miro la tabla, no tengo 1000 gramos del solvente. Yo tengo 618,8 gramos. Entonces anoto eso. Y lo que voy a poner abajo de ese 618,8 gramos son los 1000 gramos que me pide la fórmula. Y hacemos la regla de tres simple como hacemos siempre. 1000 por 1,15 dividido 618,8 y nos va a dar 1,86. 1,86 que la m chiquitita que nos pedía el ejercicio. ¿Sí? Una vez que lo anotamos, continuamos con lo que nos pide el ejercicio, que es el punto B. El punto B lo que nos pide es XST, que significa fracción molar del soluto. Voy a escribir la fórmula. Vamos a ponerla en forma de fracción, si es más fácil de resolver. Y nos dice moles del soluto dividido moles del soluto más moles del solvente. Esa es la fórmula y es importante ponerlo entre paréntesis para que la calculadora no haga cualquier cosa. Bueno, vamos a escribir entonces los números. Bueno, hacemos la cuenta entonces. ¿Sí? Paréntesis 1,15.
dividido paréntesis 1,15 más 34,38. Cerramos paréntesis, ponemos igual. Y lo que tenemos que hacer es la cuenta. Nada, no se pone nada, ni moles, ni nada, ningún nada. Simplemente el resultado que es 0,032. Y ahí terminó el ejercicio.